En el corazón de Monreal, un día cualquiera, Isabel miró por la ventana y vio un gato en su patio. Era una escena típica, pero un detalle diferenciaba a este felino: no tenía orejas. La criatura, de aspecto lastimoso, se veía abatida y triste. Impulsada por la compasión, Isabel decidió ayudar. Reconociendo que el gato necesitaba atención urgente, se puso en contacto con un centro local de rescate de animales. Su respuesta fue rápida, y se inició una misión de rescate para el vagabundo sin orejas. Cuando los voluntarios tomaron al gato, que pronto sería llamado Hansik, bajo su cuidado, descubrieron la profundidad de sus dificultades. Hansik había vagado por las calles frías e implacables durante años, sobreviviendo con escasos alimentos y soportando una multitud de penurias. Sus orejas habían sucumbido a la helada invernal, lo que provocó una dolorosa infección y la pérdida final. Hansik, con alrededor de 7 años, llevaba las cicatrices de su desafiante vida: parásitos, heridas e incluso un virus de inmunodeficiencia. Una lista desalentadora de aflicciones se enfrentó a los veterinarios, pero estaban decididos a cambiar su destino. Colocaron a Hansik en el hospital del refugio, donde se sometió a un completo programa de rehabilitación durante más de 3 meses. El personal dedicado atendió sus innumerables problemas, recetando medicamentos para tratar sus dolencias. A pesar de las dificultades, la resistencia de Hansik brilló, y poco a poco comenzó a recuperar su salud. Inicialmente, Hansik mantuvo la distancia de los humanos, los restos de su pasado callejero eran evidentes en su actitud cautelosa. Sin embargo, con el paso del tiempo, el gato comenzó a abrirse, revelando una naturaleza cálida y afectuosa. Los voluntarios, a quienes antes recibía con precaución, pronto se encontraron con los suaves ronroneos y los agradecidos empujones de Hansik. Ahora, bajo el cuidado de individuos compasivos, los días de Hansik estaban llenos de abundante sueño, comidas nutritivas y el reconfortante toque de manos humanas. Era un contraste notable con la soledad que había soportado durante años. En el refugio, bromeaban cariñosamente con que Hansik ya había agotado 8 vidas, y ahora estaba viviendo su 9ª. A medida que la salud de Hansik mejoraba, crecían las esperanzas de que pronto encontrara un hogar permanente, uno lleno de calidez y amor. El gato que una vez fue desamparado había sufrido lo suficiente, y era hora de que comenzara un nuevo capítulo. Así que, con buenos deseos y cuidados tiernos, los voluntarios e Isabel miraron hacia el futuro, con la esperanza de que el próximo capítulo de la vida de Hansik fuera uno de alegría, comodidad y un amor que sanara las heridas de su problemático pasado.